Aleluya. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, en el capítulo número 22. Quiero leer un pasaje un poquito largo. Génesis 22, y voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo número 13. Dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Le dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en la mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsola sobre el altar del holocausto. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí el carnero, un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Esta historia es una historia, en mi propio parecer, una de las historias más poderosas. Si uno, como padre, uno observara, desde la perspectiva de padre, uno observara lo que Dios le pidió a Abraham, uno diría: es increíble y hasta en una forma imposible lo que Dios estaba pidiendo de Abraham. Lo que sí tenemos que entender y verlo desde esta perspectiva es de que Dios fue el que le dio el milagro a Abraham de hijo. Abraham no tenía ni las fuerzas, ni la capacidad natural, ni espiritual, ni en ninguna manera de poder haber tenido el hijo, porque ya él, en un sentido de la palabra, ya había pasado el momento de poder tener hijos. Ya Sarai había cesado su propia capacidad de poder procrear hijos. Y entonces Isaac no solamente se vuelve el hijo de la promesa, sino se vuelve un milagro. Y Dios, en el proceso, Dios le pide su hijo. Lo interesante de esta historia es el versículo número 1, porque aquí encontramos nosotros algo que creo de que viene a romper estructuras mentales y hasta aún paradigmas dentro de nuestra propia vida, la forma y la manera muchas veces que nosotros miramos a Dios y miramos lo que es nuestra relación con Dios. Porque aquí hay una frase que dice: y probó Dios a Abraham. Para muchos de nosotros esto es, tal vez vamos a decir, hasta contradictorio. Porque para muchos de nosotros que tenemos un pensamiento de Dios desde una perspectiva totalmente basada en el concepto del amor o el concepto de la gracia, podríamos decir de que esto es contradictorio a la forma y la manera que nosotros miraríamos a Dios. Lo que debemos de recordar, y regresando desde la perspectiva de paternidad, desde la perspectiva de ser padre, nosotros como padres, yo
como padre, tengo que comprender de que a través de toda la vida, nosotros en una forma o manera probamos a nuestros hijos. Los probamos en diferentes formas. Imagínense, ¿cómo le vamos a enseñar a un hijo a administrar dinero? ¿Ah? ¿Le daríamos a un hijo de 5 años, le daríamos 200, 300, 400 dólares en efectivo? ¿Esa es la forma que lo probamos? ¿O qué hacemos? Los probamos con poco, ¿sí o no? Les comenzamos enseñando las cosas con poquito. Yo me recuerdo en uno de los viajes que hicimos de Guatemala aquí a Estados Unidos, pasamos varias semanas aquí en Estados Unidos con nuestros hijos, todavía de niños, ¿verdad? Todavía en su adolescencia, preadolescencia. Y durante todo ese viaje determinamos, ya estábamos cansados, pero cansadísimos de que cada vez que entrábamos a un supermercado, los hijos verdaderamente empiezan, dame esto, quiero aquello, empiezan a pedir como si fuéramos, ¿qué? Banco. Y entonces en ese viaje decidimos hacer algo diferente. Le dimos a cada hijo un presupuesto. Les dijimos, diariamente ustedes tienen $1. Recuerda, esto fue en el tiempo de Opa, ¿verdad? En el tiempo de Tatalapo. Les dijimos, cada día ustedes tienen $1 para gastar como quieran. Lo que nos sorprendieron fue, cambiaron su mentalidad. Porque entraban al supermercado con nosotros y preguntaban, ¿cuánto vale eso? Y empezaban a hacer números. No, quiero ahorrar el dinero para comprarme algo verdaderamente especial. Lo que me enseñaron fue de que lo que los probamos, lo que les enseñamos, los desarrolló y los formó ahora. Para poder administrar mucho más, para poder manejar más. Porque esa es la forma y la manera que nosotros tenemos que ver nuestra relación con Dios. Dios se revela a nosotros como padres, ¿sí o no? Y a veces pide cosas de nosotros o aún nos permite meternos en cosas en nuestra vida. Prueba nuestra vida porque la mentalidad de Él es, yo voy a permitir esto porque quiero darle a Él más en el futuro. Le voy a permitir esto porque quiero que Él pueda subir a un nuevo nivel. Porque aquí está la gran contradicción, tal vez dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Porque tenemos dos palabras que en cierta forma y en cierta manera tienen cierta similitud, pero lo que diferencia estas dos palabras tienen que ver de dónde provienen. Y esas son la palabra prueba y la palabra tentación. Oiga lo que quiero explicar de esto para que usted lo pueda entender. La prueba y la tentación pueden ser un mismo evento, pueden ser una mismísima cosa. Pero ¿de dónde provienen? Es lo que determina lo que se está haciendo. Porque la tentación viene de parte del enemigo y tiene un propósito de ¿qué? Hacernos tropezar. Dice Juan 10:10, ¿verdad? El diablo solo viene ¿qué? Matar, hurtar y destruir. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que el enemigo hace en contra de nosotros? Él quiere ponernos piedra de tropiezo, quiere meter un pie dentro de nuestra vida para tratar de manejarnos en una forma negativa, tratar de condenarnos, tratar de destruir nuestro futuro, quiere estancar nuestro futuro. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Él quiere fortalecernos. Él quiere abrir un camino nuevo. Él quiere dirigirnos hacia nuestro destino. Él quiere que nosotros subamos a un nuevo nivel en Él. Y aunque el evento, oiga bien cómo lo estoy definiendo, el evento puede ser lo mismísimo. La única diferencia es de dónde viene. El propósito del evento es totalmente diferente. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, una tentación, que no solamente es el contexto de que se nos pone delante de nosotros una situación donde nosotros tenemos que determinar entre el bien y el mal.
Porque esa no es solamente la tentación, donde yo tengo que determinar, ¿voy a hacer el bien o voy a hacer el mal? Sino también una tentación puede ser algo que el enemigo ponga delante de mí que parece bueno, o algo que pone el enemigo delante de mí que parece en una forma destructiva, pero al fin y al cabo tiene el propósito de estancarnos a nosotros. Imagínese que, por ejemplo, pudiéramos decir esto desde esta perspectiva, donde digamos, por ejemplo, algo nos ocurre a nosotros, un accidente, perdimos el trabajo, nos robaron, o tal vez nos enfermamos, o tal vez algo ocurrió en nuestras vidas. El enemigo quiere hacer esto ¿para qué? Destruirnos. Pero eso mismo que podríamos nosotros llamar ese evento en nuestra vida, Dios lo quiere utilizar ¿para qué? Para fortalecernos, para moldearnos, para que subamos a un nuevo nivel, para que podamos madurar en Él. Y cuando dice esta palabra aquí, y probó Dios a Abraham, simplemente el hecho que diga que Dios fue el que lo probó a él, nos debe dar a entender de que Dios tenía un objetivo totalmente positivo. Romanos 8:28 dice que todo obra para bien, para aquellos que son llamados, aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Que algo que nos pueda ocurrir que el mundo considera malo es una obra de Dios para poder perfeccionarnos, para poder hacer en nosotros algo mejor. Hay momentos en los cuales nosotros vivimos experiencias que uno diría, en medio de la experiencia uno diría, esta experiencia me podría destruir. ¿Cuántos de ustedes han vivido una circunstancia? Yo diría de que de este tipo de situación en mi propia vida yo he tal vez vivido 3 o 4 de ellas. Y a través de ellas, que son experiencias muy, muy extrañas la una de la otra, pero son situaciones tan difíciles donde uno en medio de la circunstancia dice, yo no sé si voy a salir de esta. No sé si voy a poder lograr salir de esta situación. ¿Cuántos han vivido una situación así? Levante la mano. Cuando uno tiene una pérdida, cuando uno tiene una situación adversa y en medio de la situación uno dice, esta situación me va a destruir a mí. La pregunta es, ¿Dios te conoce o no? ¿Sabe Dios si tú eres capaz de poder enfrentar esto? La realidad es sí, porque Dios no va a permitir algo que te va a destruir, sino aún lo que podría ser una situación tan difícil. Dios conoce, pero también tenemos el ingrediente que Dios con nosotros. Dios no nos va a dejar caminar esa situación solos. En medio de toda la situación, en medio de todo este evento, Dios está con nosotros. Él nos lo ha dicho, ¿sí o no? No te dejaré, no te abandonaré. He aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El grave problema es que no entendemos a veces, en medio de la situación, no entendemos la obra de Dios y solamente miramos el problema y no comprendemos lo que Dios está obrando dentro de nuestras vidas. He conocido personas que en medio de una situación verdaderamente adversa, no estoy minimizando la situación, pero una situación sumamente difícil, hasta maldicen a Dios, tornan su espalda a la fe, porque creen de que Dios es malo con ellos. Le pregunto, en una forma natural, ¿sería malo que Dios pidiera a uno de nuestros hijos? ¿En una forma natural? Sí. Qué difícil. Yo vi un personaje de televisión maldiciendo a Dios usando este versículo. Cuando él estaba maldiciendo a Dios, dijo, ¿qué Dios va a pedirle a un padre que mate a su hijo? Él lo vio desde una perspectiva natural.
Lo que sí no entendemos, y esto lo podríamos ver más adelante si nos da tiempo de hacerlo, pero Abraham dice esta historia, en la historia nos lo demuestra, que Abraham entendía de que si él tuviera que llegar a ese momento de quitarle la vida a su hijo, Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. El libro de Hebreos, capítulo 11, que es, todos ustedes lo conocen como el capítulo de la fe, ¿sí o no? La razón del por qué Abraham estaba en el capítulo de los héroes de la fe es porque Abraham en este pasaje comprendió de que si el hijo le era quitada la vida, Dios era capaz de levantarlo desde los muertos, porque Dios había prometido, en Isaac está la promesa. Ese es el problema con pensar solamente naturalmente acerca de esto. Porque uno diría, ¿qué Dios más malo de pedirle a un padre que le quite la vida a un hijo? Lo que no entendían era de que la ecuación era que la promesa de Dios tenía que cumplirse. Ahora, cada uno de nosotros hemos vivido situaciones donde nosotros hemos probado a nuestros hijos para que ellos puedan, vamos a decir, aumentar su capacidad, aumentar su habilidad, aumentar su madurez. Parte de un proceso donde uno, no solamente uno se está estirando, sino uno también está ensanchando a sus propios hijos, probándolos. Cuando mis hijos estaban creciendo en la América Latina, todos ustedes saben, ¿verdad? Ahí hay esas tiendas vecinales. Casi en cada cuadra hay una tienda, ¿sí o no? Esta es una de las áreas donde uno prueba a sus hijos cuando están pequeños. Donde el hijo viene a los 5, 6, 7 años de edad y viene con uno y le dice, papi, quiero ir a la tienda, tengo aquí X cantidad de dinero, quiero ir a comprar algo a la tienda. ¿Y uno qué hace? Es un evento ¿para qué? Probar a su hijo. Para ensancharlo, que aprenda ciertas cosas. Me recuerdo cuando mi hijo tenía 16 años de edad. Y se le metió a la cabeza que él quería ir a visitar a la abuelita, a la mamá de mi esposa Cindy. Todavía vivía ella. Y se le metió que quería ir a visitarle. El problema era, el muchacho tenía 16 años. En segundo lugar, la abuelita vivía a 1000 millas. Y me dice, y quiero que me prestes tu carro. ¿Cómo voy a formar el carácter de mi hijo si no estoy dispuesto a probarlo? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Cómo puede uno confiar en alguien que uno no ha probado? Y eso es lo que Dios hace con Abraham y hace con nosotros. Lo está probando. Si usted mira, por ejemplo, aquí el versículo número 12. Cuando Abraham estaba a punto de degollar, dice ahí claramente, degollar a su hijo, el ángel se le apareció y ¿qué le dice? ¿Qué le dice en el versículo 12? No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué dice? Porque yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Él no tuvo que matarlo para poder probarle a Dios lo que él era. Con simplemente el proceso en la vida de Abraham, él pudo demostrarle a Dios que él era un hombre que tenía a Dios en primer lugar de su vida. Que había cierto nivel de compromiso con Dios, pero mucho más. Tenía fe y confianza en quien Dios era. Porque la verdad, esto nos demuestra a nosotros de que todas las situaciones adversas que ocurren en nuestra vida, nosotros tenemos que discernir de dónde viene. ¿Vienen del enemigo o vienen de Dios? Porque la pregunta que creo que usted debería responderse el día de hoy es,
¿puede Dios permitir algo negativo en nuestras vidas? Es una pregunta muy importante. ¿Puede Dios permitir algo difícil en nuestras vidas? Porque recuerde lo que le dije, el evento podría ser el mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde viene, porque si viene del enemigo es para tentarnos, para destruirnos, para tratar de obstaculizarnos, aún de quitarnos nuestra fe, de robarnos nuestra fe. Pero si viene de Dios, es para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para poder levantarnos, para poder formar nuestro carácter. Él quiere darnos más, pero no puede darnos más si no prueba primero lo que nosotros somos. Y entonces Él nos da para probarnos. Confía en nosotros algo para poder ver si estamos capaces de poder administrar lo que tenemos hoy, para poder entrar a algo mucho mayor. Porque todas las pruebas de Dios no son malas o difíciles en ese sentido, pero sí son difíciles en el hecho de que tenemos que tomar la decisión. Imagínense, Dios viene y nos da cierta bendición y nosotros decimos gloria a Dios, la bendición, y ahora el Señor nos dice, ahora quiero probarte con la bendición porque quiero darte más, pero te estoy probando con esa bendición. A ver, ¿cómo manejas la bendición? Es una prueba. Ahora, quiero que vaya conmigo a varios versículos que creo que son importantes, rápidamente. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo número 1. Y quiero que usted mire varias cosas que creo que son de mucha importancia en este proceso. 2 de Tesalonicenses 1, versículo 4. Quiero que usted mire algo, mire ahí. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. Aquí nos demuestra algo muy importante, de que nosotros vamos a enfrentar dificultades, pero todos son parte de un proceso en el cual Dios está obrando su perfecta obra en nosotros. Como dice ahí el versículo número 5, para que seáis tenidos, ¿por qué? Dignos. Dignos. Le pregunto a usted, ¿cómo se forma un rey? Si usted fuera un rey y tuviera un hijo que necesita formarlo para ser rey, para que usted pueda, cuando usted parta, ese hijo esté listo para ser rey, ¿cómo formaría usted a un rey? ¿Viviendo desenfrenadamente? ¿Viviendo al antojo de su vida? ¿O usted lo formaría a través de lo que podríamos llamar una prueba, donde él tendría que aprender ciertas lecciones? Porque una posición no hace a un rey justo. Una posición no hace a un rey justo. La justicia se aprende a través de las situaciones que uno vive en su propia vida. ¿Cómo puede un rey tener empatía con lo que su pueblo está enfrentando? ¿Cómo puede un rey comprender lo que su pueblo está sufriendo si nunca ha vivido ningún nivel de sufrimiento? Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Dice, de que seamos tenidos por dignos ¿de qué? Del reino. ¿Cuántos de ustedes creen de que el Señor quiere que nosotros participemos en su reino y que tengamos liderazgo en su reino? Porque Él dice que somos ¿qué? Reyes y ¿qué? Sacerdotes. Ahora, para que un rey pueda reinar, no puede vivir sin ningún problema. El problema es el que te forma y te hace ser un líder justo y correcto.
¿Están conmigo? ¿Entienden lo que estamos viendo esto? Dios te está formando porque quiere mucho más de tu vida. Y si no hubieran problemas en tu vida, ¿cómo podrías subir a un nuevo nivel? La realidad, yo te puedo decir, yo soy una mejor persona por lo que yo he vivido. Aquellos problemas que yo he vivido me han hecho a mí una mejor persona. Si yo no viviera esas situaciones, la realidad, ni mi propia esposa me aguantara, ni yo me aguantara a mí mismo. Yo me recuerdo una vez, y no sé si lo he contado, pero me recuerdo una vez de que andaba viajando en Honduras, años después de haber enfrentado una situación muy, muy difícil en mi vida, una situación adversa, tremenda, que podría destruir a cualquiera. Y en camino a una reunión pastoral me fui en el mismo vehículo con otro pastor. Y el otro pastor no tiene freno en la lengua. Es de aquella gente que dice lo que piensa y no piensa lo que dice. Y me dijo en la conversación en el carro, me dice, mira Darío, me dijo, la realidad me dijo, y quiero que entienda el espíritu de lo que me dijo. Me dijo, la realidad, antes de esta situación que tú enfrentaste, ni me caías bien. Pero hoy que miro lo que viviste y lo que eres hoy te admiro. Y no lo estoy viendo negativamente, ni estoy dejando que esto me insulte a mí, sino lo que yo estoy permitiendo es de que vea usted de que somos mejores personas a través del problema que vivimos. ¿Era Abraham una mejor persona después de esto? Definitivamente. ¿Fue él formado? Sí, categóricamente sí. Y la realidad, tú tienes que, cuando tú estés enfrentando una dificultad en tu vida, tú tienes que parar por un momentito y tomar control de tu mente, tomar control de tus sentimientos y entender de que esto puede ser uno de los mejores momentos de tu vida. O puede ser algo totalmente destructivo. Tu actitud es la que va a determinarlo. ¿Estamos entendiendo? Yo he conocido personas que han tirado la toalla y personas que han maldecido a Dios en medio de situaciones adversas. Y ese no era el propósito de la prueba. El problema es que la actitud de ellos no dejó que la prueba terminara la obra que estaba comenzando en su propia vida. Y hay varios principios durante el tiempo que me queda el día de hoy, las próximas 5 horas. Quiero mencionarle varias cositas. En la realidad tengo 8 cosas, no sé si las voy a poder dar, pero 8 claves para tener victoria en medio de la prueba. 8 cosas que quiero dejarle a usted. Son prácticas, no son místicas, son bien prácticas aquí. La primera, rápidamente lo vamos a ver. Déjeme buscar mi versículo donde estoy para que no me pierda. La primera. Versículo 3. ¿Está conmigo? ¿Qué dice el versículo número 3 del capítulo 22 de Génesis? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos e Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. La primera cosa. Muchos de nosotros somos buenos para procrastinar cuando las cosas no nos gustan. Tratamos de obviar lo difícil, obviamos lo que es problemático, le rehuimos a lo que no nos agrada. Le pregunto, solo le hago una pregunta bien sencilla. ¿Cuál es el proceso que usted hace para comer comida, especialmente lo que no le gusta?
¿Lo deja de último? Yo tuve que aprender esa lección desde muy niño. Mi padre fue increíblemente disciplinario conmigo. Estoy hablando del exceso disciplinario en cuanto a la comida. Porque él estaba literalmente criando a 35 jóvenes que estaba formando en el ministerio a la misma vez que me estaba criando a mí. Y cuando nos sentábamos en la comida, era una mesa larguísima donde cabían 35 personas. Él se sentaba a la cabeza y me ponía a mí a la par. Y el que tenía que dar el ejemplo para todos estos era yo. Me recuerdo una vez que mi mamá me trajo un plato de comida y yo vi el plato de comida. Tenía 6, 7 años de edad, lo más. Miré yo el plato de comida y dije, ¡ay, esto no me gusta! Y mi papá no dijo nada, simplemente se me quedó viendo con ojos que parecen espada de 2 filos, penetrantes. Se me quedó viendo y todos los 35 jóvenes que estaban siendo formados en el ministerio se quedaron calladitos porque dijeron, ahora tenemos excusa. Y cuando yo vi a mi papá con esos ojos penetrantes, yo dije, me encanta, gloria a Dios. Pero yo aprendí una lección. ¿Qué quiero al final de mi comida? ¿Quiero que me quede el sabor de lo que no me gusta o quiero que me quede el sabor de lo que me gusta? Aprendí la lección. Me como primero lo que no me gusta y me voy a comer de último lo que sí me gusta para que me quede el sabor de lo que me gusta. El grave problema que muchos de nosotros en una forma intuitiva estamos obviando lo que no nos gusta. Y lo dejamos para cuando ya no hay, lo tengo que hacer, porque o si no, fallo. Pero ¿qué vemos nosotros en Abraham? Note lo que dice aquí el versículo 3, dice, y se levantó ¿qué? Ahí está la palabra más importante, muy de mañana. ¿Qué significa? Dios le dijo, mañana quiero que salgas para allá. ¿Y qué hizo Abraham? No esperó hasta un minuto antes de que terminara el día, sino la primera hora de la mañana, cuando él se levantaba, aún se levantó más de mañana. Porque para mí esa es una actitud muy importante. Si tienes que hacer algo que es malo, difícil, doloroso para ti, no lo dejes hasta que lo tienes que hacer. Hazlo rápido. Hazlo inmediato. Amén. Este es un principio bien práctico, ¿sí o no? La segunda cosa. Abraham dice la palabra, usted sabe la historia. Abraham dice la palabra de que él era riquísimo. Diga conmigo esa palabra, riquísimo. Riquísimo en gran manera, dice la palabra. Esa es la frase. Era uno de los hombres más ricos de esa tierra. ¿Cuántos siervos y siervas tenía Abraham? Muchísimos. Muchísimos. Pero note usted en este versículo 3 dice que él fue y él cortó la leña. Y él enalbardó el asno. Enalbardó significa cargó el asno. Hermanos, oiga bien, tú no puedes delegar lo que tú tienes que hacer. Cuando Dios te pide que tú hagas algo, tú no lo puedes delegar, tú no le puedes pedir a tu cónyuge ni a tus hijos que lo hagan por ti, tú lo tienes que hacer por ti mismo. Porque ellos no son partícipes de lo que Dios está obrando en ti. La tercera cosa, aquí está muy importante. Note usted el versículo 3, no me estoy adelantando del versículo 3. Note lo que dice la tercera cosa, dice, y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es muy importante porque muchos de nosotros tenemos la tendencia de negociar con Dios. Óigame bien, yo no sé si usted ha ido de compras en América Latina en un mercado y allá uno tiene la tendencia de negociar los precios, ¿sí o no? Le dicen a uno $1 por esto y uno empieza, no. Yo me recuerdo, a mí me fascinaba con mi esposa ir al mercado, siempre todos los lunes era nuestro día
de mercado y a mí me fascinaba ir al mercado con mi esposa cuando estábamos en la América Latina. Y como parezco gringo, esa era mi frase: cara de gringo me vistes, ¿verdad? Porque me querían cobrar precio de gringo y entonces yo ya sabía los precios, ya sabía qué era todo, y entonces era mi forma de chistear con ellos, ¿verdad? Decirle: cara de gringo me vistes. Óigame, muchos de nosotros queremos negociar con Dios. Señor, yo no te estoy negando lo que tú pides, pero ¿por qué esto y por qué aquello? Cuando Dios le dijo que fuera, ¿a dónde? A un monte que se llamaba ¿qué? Moría. ¿No había mejores montes más cerca? Probablemente. ¿Habían otros montes mejores? Probablemente. ¿Por qué moría? Por dos razones. Primero, Dios tenía un plan muy importante en el monte Moría. Porque lo que Dios estaba enseñando, o lo que Él estaba determinando, Dios estaba estableciendo un tipo, estaba estableciendo una sombra. Él estaba profetizando a través de este evento lo que iba a ocurrir más adelante, probablemente 2000 años más adelante. ¿Por qué? Porque, óigame bien, el monte Moría se convirtió en el monte de Sión, se convirtió en el monte Calvario, en el mismísimo lugar, no le estoy exagerando, donde 3 cruces fueron levantadas. Fue exactamente el mismo lugar donde Abraham sacrificó a Isaac. ¿Y qué era lo que estaba Dios determinando? Él estaba diciendo: lo que tú vas a hacer, en realidad por tipo, yo lo voy a hacer en 2000 años. La misma forma que tú tienes que entregar a tu hijo, yo también voy a entregar a mi hijo. Yo voy a matar a mi hijo por ti. Había un propósito. Pero el segundo es bien importante para nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros como padres, nuestros hijos vienen y nos dicen: pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Y cuál es la respuesta del papá? Porque te digo. Lo único que quiero es que obedezcas, no cuestiones. ¿Y qué era lo que Dios estaba queriendo hacer en Abraham? Lo mismo. ¿Pero por qué ese monte? Porque lo digo. Ahora, Abraham no cuestionó, dice la palabra, de que él fue al lugar que Dios le había dicho. Obedeció al pie de la letra. Porque esa es parte de poder enfrentar la prueba, es no hacer mi voluntad. Le pregunto, ¿Jesucristo en el huerto de Getsemaní estaba enfrentando una prueba? Lo he dicho y tal vez alguno de ustedes lo ha oído. La verdadera batalla no se dio en el Calvario, en la cruz. La batalla ya había sido ganada en la cruz. Estoy hablando en la vida de Jesús. La prueba se dio en el huerto de Getsemaní, donde él estaba sudando gotas de sangre, donde había una batalla mental, emocional en su propia vida, donde él dijo: Señor, si puedes pasar esta prueba de mí, pásala. Porque para poder llegar a la cruz, Jesucristo tenía que haber tratado con esa área de su vida. Porque Jesucristo, cuando dijo: no me la quitan, yo la doy, hablando de su vida, él no podía refunfuñar y llorar y estar molesto en el camino de la vía dolorosa. Él no podía negar o maldecir o llorar colgado en la cruz. La batalla ya había sido ganada en el huerto. Porque para eso fue él enviado, ¿sí o no? Para la cruz. Él tenía que llegar a la cruz. De la misma forma que Abraham tenía que llegar al monte Moría, Jesucristo también tuvo que ir al monte Moría. No solamente por el lugar, sino porque se le había pedido de parte del Padre. ¿Están conmigo? Vamos a ir al próximo. Versículo 8. El muchacho Isaac le pregunta al papá una pregunta para él muy distintiva. Le dice: oye papi, yo llevo la leña,
y tú llevas el fuego y la daga, pero ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde, vamos a decir, fuera de la conversación. Abraham responde y dice: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá. ¿Cuántos de ustedes saben de que aquí es la revelación de Jehová Jireh? Eso es lo que dijo Abraham, Jehová Jireh. Y muchos creen de que la palabra Jehová Jireh o el nombre Jehová Jireh significa Dios proveerá. No. Eso realmente no es el significado. El significado es Dios se proveerá a sí mismo. Porque lo que verdaderamente nos está diciendo es esto: si Dios está buscando cordero para poder limpiar y salvar a la humanidad y no encuentra a alguien que es digno, Él se va a dar a sí mismo. Wow. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia y nuestra aplicación para nuestra propia vida? Oiga bien, yo no puedo caminar la prueba en victoria si no conozco a Dios. El conocimiento de Abraham es muy diferente al conocimiento de nosotros hoy. Muchos de nosotros lamentablemente hemos vivido una vida teórica. Nos sentamos en el culto, escuchamos un mensaje, aprendemos lo teórico. Abraham conocía a Dios experimentalmente. Nadie puede decir esto por teoría, tenía que conocerlo experimentalmente. Todos nosotros tenemos que hacer esa transición del conocimiento teórico al conocimiento experimental. No me gusta salirme de la historia, pero le voy a mencionar esta. Job, al final de su vida, después de la prueba, que Job es un ejemplo de prueba, ¿sí o no? Job termina y hace una declaración fantástica. Dice: antes de oídas te conocía, teóricamente, mas ahora mis ojos te ven, experimentalmente. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos verdaderamente conocer a Dios? Yo le voy a decir, tú no puedes conocer verdaderamente a Dios si no estás dispuesto a caminar la prueba. Porque en medio de la prueba es que vas a conocer a Dios. Es la prueba la que te va a revelar la profundidad de Dios. Pero mucha gente en medio de la prueba, y me podría imaginar con el grupo que estamos aquí, conocemos gente, tal vez tenemos familiares que antes eran creyentes pero han dejado de caminar con el Señor porque en medio de la prueba quitaron vamos a decir, culparon a Dios por el infortuito, por lo difícil que enfrentaron. Quitaron su mirada de Dios. Veamos la próxima. Versículo 10. Dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos, ¿qué es eso? Hay cosas en la vida, hermanos, donde simplemente la obediencia nos lleva a algo increíble. Yo le dije a usted de que Abraham entendía lo que iba a suceder, pero también entendía lo que Dios haría. Dos cosas. Entendía lo que iba a suceder, pero entendía también lo que Dios haría. Porque, hermanos, yo no le quiero parecer grotesco. Esta no es una película PG ni P14, ¿verdad? Pero quiero que entienda qué iba a suceder. Y no quiero parecerle grotesco, pero Abraham iba a degollar a su hijo y lo iba a cortar en pedacitos, literalmente. Lo iba a poner al fuego y lo único que iba a quedar del hijo era ceniza. Esa era obediencia. Pero Abraham entendía que de la ceniza Dios podía hacer de nuevo, creativamente,
iba a poder hacer de nuevo a su hijo. Porque Abraham determinó obedecer. Oiga lo que dijo en las faldas de la montaña Moría, cuando él deja a sus siervos con los asnos y monta la leña sobre su hijo. Hace algo o dice algo que parece incongruente, porque dice, subiremos plural, adoraremos plural y volveremos plural. Porque lógicamente él hubiera podido decir correctamente, subiremos, adoraremos y volveré. Pero él no dijo eso. Él dijo, subiremos, adoraremos y volveremos. Y lo que él declaró ahí, él dijo, yo del monte no bajo hasta que Dios me devuelva a mi hijo. Porque no voy a bajar solo, voy a bajar acompañado con mi hijo. Y cuando vemos esa obediencia, usted y yo deberíamos de entender, y esto sí yo se lo he dicho varias veces, la obediencia es la mejor declaración de fe. No hay mejor manera de poder mostrar fe que a través de la obediencia. Y quiero terminar con el último. Versículo 13, con este término. Y dice, y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Dos cosas que quiero que usted note. La primera es, ¿cuándo se trabó ese cordero, ese carnero en el zarzal? ¿Cuándo? Yo le puedo garantizar de que un animal que se traba en un zarzal va a hacer una bulla y va a luchar y va a gritar y va a pelear por zafarse, ¿sí o no? Y lo que podemos saber, que cuando llega Abraham a la cima, él ni nota que el cordero está trabado, porque el cordero ya no está haciendo bulla, ya se rindió. Lo que sí le puedo decir es de que cuando Abraham estaba subiendo el monte y dijo, Jehová proveerá, Jehová se proveerá de cordero, en ese momento Dios estaba proveyendo. ¿Cuándo proveyó Dios? Desde antes. Pero la segunda cosa que quiero, y esto es lo que voy a enfatizar hoy para nuestras vidas en una forma práctica. Dice, en una forma muy sencilla, dice, y levantó Abraham sus ojos. ¿Por qué es tan importante esta frase que él levantó sus ojos? Es porque cuando tú y yo estamos en medio de la prueba, a veces lo único que podemos ver es el problema. Lo único que podemos ver en nuestra vida es el problema. Eso es lo que comemos, eso es lo que hablamos, eso es lo que soñamos. ¿Cuántos de ustedes tienen esa debilidad? Levante la mano los que tienen esa debilidad. Yo la tengo. De que cuando tengo un problema es todo lo que pienso. Abraham estaba tan enfocado en su prueba que no estaba levantando sus ojos. Pero cuando de repente él decide levantar sus ojos, ¿qué fue lo que vio? Vio la obra de Dios y vio la provisión de Dios. ¿Por qué es que a veces no vemos la provisión y la ayuda de Dios? Es porque no levantamos nuestros ojos. Estamos tan enfocados en lo que estamos enfrentando que no podemos ver ya la obra que Dios ya hizo desde antes a favor de nosotros. Dios ya había provisto. Dios ya había hecho la obra. Dios ya había hecho el milagro. El problema era que no lo estaba viendo porque no estaba dispuesto a levantar los ojos. Estaba tan enfocado en su problema que no podía ver la obra de Dios. Y yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando o qué has enfrentado en tu pasado.
Lo que sí, lamentablemente te tengo que decir, es una buena y una mala noticia. Si no has enfrentado, lo vas a enfrentar. Porque todos tenemos que enfrentar tarde o que temprano dificultades. Pero no fueron creadas para destruirnos, fueron creadas para fortalecernos. Fueron creadas para hacernos mejores personas, para que conozcamos mejor a Dios. Porque tú debes de entenderlo, Dios como un buen padre nunca te va a permitir que tú enfrentes algo que Él te está determinando a la derrota. Dios te está determinando para la victoria. Porque la derrota tuya es derrota de Dios. ¿Estamos entendiendo? Como buen padre. Un buen padre no le va a pedir a un hijo algo que es imposible para el hijo. Pero ¿qué hace? Lo trabaja para que pueda llegar a ese nivel. ¿Cuántos de nosotros, si fuéramos hoy al gimnasio, podríamos comenzar con pesas de 300 y 400 libras? ¿Ah? Algunos de ustedes ni pesas de 5 libras cargarían. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que comenzar donde pueda, ¿sí o no? Así es Dios. Pero Dios te dice, yo sé tu límite y te voy a probar en ese límite porque quiero que subas al nuevo nivel. Subas a lo que tengo para ti. Yo te estoy perfeccionando y te estoy ensanchando porque quiero que tú reines conmigo, dignos del reino. Padre, en este momento estamos delante de ti, Señor. Si usted está enfrentando una dificultad en su vida en este momento, levante su mano ahí donde usted está, para que el Señor venga a fortalecerlo. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias, porque ninguna prueba ha sobrevenido sobre nosotros, porque sabemos de que tú eres fiel, que no dejarás que nosotros seamos sucumbidos o destruidos por la dificultad. Tú eres fiel. No nos dejarás, no nos abandonarás. Ya has provisto antes de la prueba. Y Padre, hoy te pedimos, Señor, de que tú hagas que levantemos nuestra mirada y veamos tu obra en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.